Bueno, hoy bendiciendo al pueblo en el poderoso nombre de Jesús, en este día tan maravilloso, saliendo ahorita de la casa de papá, ministrando la palabra del Señor. Y desde anoche en la madrugada el Señor me levantó y me dijo: háblale a mi pueblo sobre provocar las atmósferas. Provocar tu atmósfera. ¿Cómo está tu atmósfera? Es el mensaje del día de hoy. Y hablaba anoche a mi entendimiento por medio del Espíritu, el Señor hablándome por su palabra. Me decía el Señor, me mostraba la historia cómo el rey Saúl quería matar a David, porque sabía que la presencia del Señor estaba en David y que había venido un espíritu malo de parte del Señor, un espíritu inmundo a atormentar a Saúl. Ya Saúl sabía que su atmósfera estaba mala, estaba perdida, que había una atmósfera que respaldaba a David, que había una atmósfera que estaba bajo la presencia de David. Y dice que lo mandó a llamar y dice que le lanzó una lanza para matarlo. Pero no pudo porque había una atmósfera que estaba protegiendo a David. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Era la atmósfera de Adonai, la chequina de Jehová, la que había arropado al pueblo en el desierto durante estuvo un proceso, en una travesía. Saúl pensaba que con esa lanza iba a matar al ungido, aquel que Dios había escogido. Yo no sé cuántas lanzas han querido lanzarte. Yo no sé cuántos dardos han querido lanzarte para matarte, pero mientras tu atmósfera esté revuelta, mientras tu atmósfera esté en la presencia del Señor, la Biblia dice que ninguna arma forjada en contra de ti y de tu casa prosperará. Y seguí leyendo en la madrugada la escritura que Dios me mostraba y decía que David había oído de la mano de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Yo no sé de cuántas manos tú has tenido que oír porque te han querido matar. Y Dios ha permitido una persecución para provocar tu atmósfera. Y dice que David se fue a un lugar a provocar la atmósfera. Pero el rey Saúl estaba endemoniado. No hay otra palabra que pueda decir. Estaba endemoniado. Y mandó a preguntar a dónde estaba David. Y se enteró que David estaba en Rama. Y dice que el rey Saúl mandó mensajeros para apresar a David en Nayó, en Rama. Y dice que los mensajeros fueron a capturar a David. Pero David había provocado la atmósfera. Estaba con el profeta Samuel en Nayó, donde cayó la gloria de Dios, en Rama, donde la atmósfera estaba revuelta. El profeta Samuel y el ungido David habían provocado la atmósfera en Nayó, en Rama. Y viene el rey Saúl y envía mensajeros para capturarlo, para que se lo trajeran. Y me impresiona la escritura porque cuando hay alguien que provoca la atmósfera de Dios, dice la escritura que los mensajeros fueron a apresar a David, pero los mensajeros terminaron arropados con la atmósfera que estaba en Nayó, la atmósfera que estaba en Rama. Dice que los mensajeros terminaron profetizando y no eran profetas, pero cayeron bajo la cobertura de la atmósfera de Dios. Y todo aquel que cae sobre la atmósfera de Dios, aunque esté endemoniado, dice que recibe paz. Dice que sus pensamientos los cambia y los transforma, que los corazones duros, Dios dice que los discierne, que su palabra, que su presencia, dice que penetra lo más profundo, las intenciones del corazón del hombre. Y los mensajeros regresaron a donde estaba Saúl y regresaron fue con la atmósfera de Dios. Porque en Nayó, en Rama, había un profeta y un ungido que habían provocado la atmósfera de Dios. Y viene el rey Saúl por segunda vez y envía mensajeros para atrapar al rey David, a David. Y dice que la segunda compañía de mensajeros que fueron a apresar a David cayeron sobre la atmósfera y terminaron profetizando la segunda compañía.
Y seguí leyendo en la madrugada. Y dice que mandó Saúl la tercera compañía. Y la tercera compañía terminó morando sobre la atmósfera. Estaba en la atmósfera, cayeron en la atmósfera. Y estos terminaron profetizando. Y aunque no eran profetas, cuando alguien cae en la atmósfera de Dios, termina en la presencia de Dios. Empieza a hablar en la presencia de Dios. Todo cambia cuando cae la atmósfera. Escucha bien, esta palabra para que cambies la atmósfera la cual has venido atravesando, una atmósfera que has venido viviendo bajo persecución, donde de repente hay escasez en tu vida, de repente hay muchas situaciones que ha venido confrontando tu vida. Pero el rey Saúl no entendió. Había mandado 3 compañías para atrapar a David, al ungido de Dios. Y dice, voy a ir yo personalmente a atrapar a aquel que provocó la atmósfera. Dice la escritura que Saúl, dice que preguntó que dónde estaba David. Y le dijeron, está en Rama. Y cuando llega a Rama, vio que no estaba exactamente en Rama, sino estaba en una parte de Rama, en Nayó. En Nayó estaba sucediendo algo. En Nayó habían provocado la atmósfera de Dios. En Nayó alguien se había metido en la presencia, el profeta Samuel y David. Aunque David estaba bajo persecución, aunque David estaba bajo amenaza, le habían puesto precio a su cabeza. David entró en la atmósfera de Dios. David se entregó en la atmósfera de Dios y dijo, he puesto mi confianza. Dice, roca mía, he puesto al Señor por roca, por mi salvador y refugio. A David no le importó que le habían puesto precio a su cabeza. A David no le importó que lo estaban persiguiendo. David en Nayó, en Rama, provocó la presencia, provocó la atmósfera y se metió en la atmósfera. Y dice que descansó en el Señor. Y cuando llega Saúl a Rama, y en Rama vio que no consiguió a David, dice, ¿dónde está? Le dicen, no, está en Nayó. Aquí mismo en Rama, pero en otro, en un pueblito que se llama Nayó. Y dice que desde Rama, cuando Saúl quiso salir de Rama a Nayó, dice que se metió en la atmósfera. Y dice que se quitó sus vestiduras y entró en la atmósfera de Dios. Y cuando llegó a Nayó, llegó profetizando. Y dice la palabra que para vergüenza del diablo, cuando dice la escritura que tus enemigos los hace estar en paz contigo, dice que Saúl llegó a Nayó con propósito de matar a David. Pero desde Rama caminó hasta Nayó profetizando en la atmósfera de Dios, haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y cuando Saúl, dice la escritura, llegó a Nayó, dice que profetizó todo un día y toda una noche, porque cayó en la atmósfera de Dios, cayó en la cobertura, en lo que habían provocado el profeta Samuel y el ungido de Dios, el cual es David. Hoy quiero decirte de parte del Espíritu Santo, yo no sé cuál es tu persecución, yo no sé cuál es el problema que estás atravesando, yo no sé cuál es la situación la cual te está embargando, pero en medio de lo que estás atravesando provoca la atmósfera de Dios. En medio de la persecución que estás viviendo es necesario que te levantes en Nayó, en Rama, y hagas inicio y provoques la chequina, la atmósfera de Dios. Pero yendo por la sabiduría de Dios, me dio curiosidad. ¿Qué significa Nayó en Rama? Y me fui a la enciclopedia y empecé a investigar en hebreo. ¿Qué significa Nayó en Rama? Nayó en Rama en hebreo significa morando en las alturas. David en medio de la persecución, David en medio de que le habían puesto precio a su cabeza, que estaba pasando un proceso horrible de dificultad, David estaba morando en las alturas. David estaba en Nayó, en Rama. Y en medio de la persecución que estaba viviendo, David estaba morando en las alturas. Estaba morando en la presencia de las alturas. Es tiempo que moras en las alturas. Es tiempo de morar en las alturas. Es tiempo de que provoques la atmósfera de Dios. Es tiempo que te refugies en la presencia del Señor. Es tiempo que vayas a la presencia del Señor. Es tiempo que mores
para que sea el Señor tu pronto auxilio en la tribulación, tu socorro, tu sustento, que sea Él la roca mía, Dios mío de mi salvación, como decía el salmista en el Salmo 18. Eres mi castillo, mi Dios, mi refugio, ¿en quién confiaré? Dice el salmista, porque he puesto mi confianza en ti, porque eres el Dios de mi esperanza, la roca de mi salvación. David entendió que en medio de la persecución, él se fue a morar en las alturas, él se fue a provocar la atmósfera, y cuando la atmósfera se provoca a tus enemigos, dice la Escritura que los hace estar en paz contigo. Esta palabra es de mucha bendición, esta palabra es de mucha reflexión, esta palabra es de mucha llenura, para que te vayas a provocar tu atmósfera, para que te vayas a Nayó en Rama, que en hebreo significa morando en las alturas. Tiempo de morar en las alturas en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de la prueba, de las tormentas, del pleito, de la contienda, del chisme, de las disensiones. Cuando te están señalando, es tiempo de que entres a morar en las alturas. En los momentos que no hayas que hacer, en los momentos que te encuentras desesperado, ve a morar en las alturas, ve a provocar la atmósfera de Dios, porque cuando el hombre o la mujer empieza a provocar la presencia del Señor y empieza a morar en las alturas, todo cambia. Todo cambia en el nombre de Jesús. Todo cambia en el nombre de Jesús. Así que en medio de la enfermedad a la cual estás atravesando, en medio de la dificultad a la cual tú estás atravesando, te aconsejo que vayas a morar en las alturas, que provoques la atmósfera de Dios y verás el Nayó de Dios, verás el refugio de Dios, verás cómo tu alma mora en las alturas, cómo tu espíritu mora en las alturas. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, ve a morar a las alturas, clama a mí y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Jeremías decidió ir a Nayó en Rama, a morar en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo moraba en las alturas. Dice la Escritura que Él iba al monte de los olivos a tarde horas de la madrugada a morar en la presencia de su Padre. Es tiempo que entres en la presencia del Señor y que mores en el refugio del Señor. Así que Nayó en Rama en hebreo significa morando en las alturas. El Señor hablaba anoche a mi entendimiento y a mi espíritu y decía, provocando la atmósfera. Tiempo de provocar la atmósfera. Tiempo de revestir, tiempo de cambiar la situación, de que tu llanto se convierta en gozo, de que tu tristeza sea de refrigerio para otro, de que tu prueba, tu proceso, tu dificultad sea un testimonio para encaminar, para levantar a otro, para que seas una luz, una antorcha encendida en la presencia del Señor, que vean el testimonio de Cristo en ti cuando tú estés morando en las alturas, cuando tú estás provocando la atmósfera, porque tú eres una bendición de Dios. Bendiciones.